Bienvenidos a Esfera Bio. En este nuevo vídeo nos centraremos en las estructuras cíclicas que forman los monosacáridos, algunos monosacáridos en disolución. Veremos qué estructura forman, cuál es el enlace que consigue que una molécula lineal finalmente sea cíclica y también el paso a paso de cómo representar la molécula partiendo de la molécula lineal que ya hemos visto hasta ahora a la molécula cíclica. Así que quedaros conmigo que empezamos. Hasta ahora hemos visto las moléculas de monosacáridos representados de forma lineal en el plano. Sin embargo, esto no ocurre siempre en la naturaleza, ya que las aldopentosas y las hexosas, cuando están en disolución, no se encuentran en la estructura lineal, sino que forman estructuras cíclicas, es decir, la molécula se curva y enlaza consigo misma formando como un anillo. Esta estructura cíclica puede adquirir forma de pentágono o de hexágono, según entre qué átomos ocurra la unión. Si a las formas de representación lineal se les denominaba o son llamadas proyecciones de Fischer, por su descubridor o desarrollador, a las representaciones cíclicas se las conoce como proyecciones de Haworth, en honor al científico que las desarrolló. En estas representaciones tendremos la cadena de carbonos formando un anillo en un mismo plano, la vemos aquí de rosa, y los radicales de cada carbono se colocan en la parte superior o inferior de dicho plano, como vemos en la imagen. Aquí tenemos las dos formas, la forma lineal y la forma cíclica de la misma molécula, que es la glucosa. Parecen diferentes, pero no lo son. Es la misma molécula, es la glucosa. Lo que pasa es que la estamos representando de forma distinta. Realmente eso, como habíamos dicho al inicio, en disolución la glucosa está en forma cíclica. Está formando este enlace que mantiene su estructura formando un hexágono. Ahora vamos a ver cómo se enlazan estas estructuras cíclicas y se entenderá perfectamente, ya veréis. Entonces, ¿cómo se produce la ciclación? En la realidad, los enlaces entre los carbonos no son del todo perpendiculares, así como los estamos representando de forma lineal en vertical, sino que tienen un cierto ángulo, como podéis ver, más o menos representado en la molécula de la derecha. Esto hace que en monosacáridos con cadenas de entre 5 y 6 carbonos, que ya son algo más largas, cuando están en disolución, la curvatura que alcanza la molécula hace que su forma más estable sea cíclica, que al final acaba reaccionando un extremo con el otro y se unan. Para conseguir que una molécula con cierta curvatura se cicle por completo, es necesario que exista un enlace entre ambos extremos. Entonces, este enlace, en el caso de los monosacáridos, ocurre entre el grupo funcional y un grupo alcohol de la cadena de carbonos. Como el grupo funcional es distinto, o sean aldosas o cetosas, habrá dos tipos de enlace diferentes. Entonces, en el caso de las aldosas, es decir, con grupo funcional aldehído, tendremos el enlace hemiacetal, en el que participa el grupo aldehído con un grupo alcohol u OH de otro carbono de la cadena de carbonos. En el caso de las cetosas, pues el enlace se llamará hemicetal y participará el grupo cetona con un grupo alcohol. Hay que recordar siempre que este tipo de enlace no supone una ganancia ni una pérdida de átomos, simplemente es una reorganización. Ahora vamos a ver mucho mejor esto, se va a entender mucho mejor viendo unos ejemplos de cómo ocurre la ciclación. Y ahora vamos a ver tanto para una aldohexosa como para una cetohexosa, es decir, los dos tipos de enlace, el hemiacetal y el hemicetal. En el caso de la aldohexosa, escogí la glucosa como ejemplo y el de cetohexosa la fructosa. Ambas tienen 6 carbonos, pero su grupo funcional obviamente es diferente. Bueno, pues vamos a empezar con la glucosa para ver un ejemplo de un enlace hemiacetal. Entonces, en el enlace hemiacetal,
como ya dijimos, participa el grupo aldehído, que está en el carbono 1, y el grupo alcohol de otro carbono, que es el carbono 5. Ahí lo tenéis. Bien. Aquí vamos a marcar entonces el grupo aldehído en rojo y el grupo alcohol en amarillo. Los marco de distintos colores porque vais a ver ahora más fácil cómo cambian de sitio algunos átomos y así no los perdéis de vista porque es un poco difícil de explicar así en vídeo. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer clarito y que se entienda bien. Entonces, veis bien, el grupo aldehído en rojo, el grupo alcohol en amarillo. Entonces, voy a darle para adelante y vamos a ver el enlace. Ahora no vamos a ver la molécula cíclica, va a seguir siendo lineal, pero vamos a ver cómo ocurre este enlace hemiacetal, para que sea más simple. ¿Veis? Ahora queda unido el carbono 1 al carbono 5 a través del oxígeno amarillo, que antes era el oxígeno que formaba el grupo alcohol, el grupo OH. ¿Y dónde está su hidrógeno? Pues lo vemos arriba. El hidrógeno amarillo, que antes formaba el grupo OH, ahora está enlazado al oxígeno del grupo aldehído, del que antes era un grupo aldehído. Y así sería como se enlazarían y cómo ciclaría esta molécula. Pero como veis no está representado de forma cíclica. Entonces ahora lo que vamos a ver son los pasos que necesitamos seguir para poder representar de forma cíclica cualquier molécula, en este caso cualquier molécula que produzca, o sea que se enlace de forma hemiacetálica. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es tumbar la molécula hacia la derecha, es decir, ahora la tenemos en vertical y la vamos a poner en horizontal pero de una forma concreta. Para no equivocarnos a la hora de hacerlo, el truco es fijarnos en los OH, en los grupos OH que están colocados a la derecha de la molécula. En este caso, en la glucosa, tenemos el grupo OH del carbono 2, el del carbono 4 y el del carbono 5, porque la molécula es así, y ya los he representado de otro color para que no los perdamos de vista. Entonces, esos grupos OH que están a la derecha de la cadena de carbonos, una vez tumbemos la molécula hacia la derecha, tienen que quedar abajo, debajo. ¿Veis? Ahora la molécula está en horizontal, la cadena de carbonos tiene los grupos OH debajo. Vale, pues ahora vamos a centrarnos en los grupos que participan en el enlace hemiacetal. Es el grupo aldehído, como ya vimos, aquí lo marqué en rojo, y el grupo alcohol del carbono 5, que los marco en amarillo, para diferenciarlos bien y que no nos perdamos a la hora de hacer la ciclación. Entonces, el siguiente paso que tenemos que seguir es intentar juntar estos dos grupos, porque así de alejados no se van a poder enlazar. Entonces vamos a tener que curvar la molécula hacia arriba para poder acercar los dos grupos que tienen que enlazar. Pues aquí tenemos lo que acabo de decir, la molécula ya curvada, acercando los dos grupos que van a formar el enlace hemiacetal, grupo aldehído en rojo y el grupo alcohol unido al carbono 5 en amarillo. Entonces, si recordamos como lo vimos antes de forma lineal, lo que va a pasar es que el carbono rojo, el carbono del grupo aldehído, va a quedar unido al carbono 5 a través del oxígeno amarillo, que es como lo vimos antes, solo que ahora lo vamos a representar de forma cíclica. Entonces, vamos a ver cómo queda. ¿Veis? Ahora quedó el carbono 1, como dije, enlazado al carbono 5, que es el amarillo, a través del oxígeno amarillo, que es el del grupo alcohol. Y su hidrógeno pasa del oxígeno del grupo alcohol, ese hidrógeno amarillo pasó al otro oxígeno, quedando así la molécula ya ciclada. El grupo alcohol que se forma nuevo, el nuevo grupo alcohol, que es la mezcla del oxígeno rojo y el hidrógeno amarillo y el hidrógeno rojo, no se suelen representar así finalmente, entonces lo que se suele representar es ponerlos así. Como veis, en este caso el hidrógeno quedó arriba y el grupo alcohol debajo, pero no necesariamente tienen que estar así, podría ser al revés. Y como veremos más adelante en este vídeo, eso tiene un porqué
y tiene una cierta importancia. Pues ahora vamos a pasar a ver el enlace hemicetal. En este caso, como ejemplo, escogí la fructosa. Entonces, en el enlace hemicetal recordamos, participa el grupo funcional, que en este caso, como es una cetosa, es el grupo cetona, que está en el carbono 2. Ahí lo tenemos. Y un grupo alcohol, un grupo OH, que también es el del carbono 5, en este caso. Vale, entonces, ¿cómo se forma? Pues aquí ya, para ir un poco más rápido, vemos el carbono 2 del grupo funcional, el grupo cetona, que está en rojo. Como veis, también ocurre lo mismo, queda unido al carbono 5 a través del oxígeno amarillo, que era el que formaba parte del grupo alcohol, y su hidrógeno ha pasado al oxígeno que antes formaba el grupo cetona. Ese hidrógeno siempre se cambia de oxígeno y quedan enlazados los carbonos a través del oxígeno amarillo. Vamos a ver los pasos entonces para representar el enlace hemicetal, o sea, la molécula ya ciclada, en el caso de las cetoexosas. Vale, pues en esta imagen vemos marcado el grupo funcional, que es el grupo cetona en rojo, y que va a reaccionar con el grupo alcohol OH, que está en amarillo, en el carbono 5. Entonces, igual que vimos en el enlace hemiacetal. Se tumba la molécula de la derecha. Recordar el truco de los OH que están a la derecha tienen que quedar por debajo. El siguiente paso, igual que en el anterior enlace que vimos, en el caso de las aldosas. Lo primero es juntar o acercar esos dos grupos que van a reaccionar curvando la molécula hacia arriba, los extremos de la molécula hacia arriba, como veis aquí. Entonces queda el grupo cetona en rojo, muy cerca del grupo alcohol OH en amarillo. ¿Y qué pasa cuando están cerca? Pues que reaccionan y el carbono rojo, que es el carbono 2, se queda unido al carbono 5 a través del oxígeno que antes formaba el grupo OH. Y su hidrógeno, como ya vimos, pasa al oxígeno rojo que formaba el grupo cetona. Y así ya queda la molécula de fructosa en forma cíclica. Y aquí tenemos las dos, la glucosa y la fructosa. Como veis, la estructura es diferente. No adquieren la misma forma la glucosa y la fructosa al ciclarse. Entonces, si os fijáis, la glucosa coge una forma hexagonal, que también se le llama pirano. Y la fructosa, en cambio, una forma pentagonal o furano. Por tanto, los monosacáridos que adquieren formas cíclicas también se les nombra en función de qué estructura final adquieren, si es un pirano o si es un furano. Entonces, si es un pirano, forma hexagonal, se les llamará piranosas, y si su forma de ciclarse es un furano, se les llama furanosas. La ciclación de la molécula de un monosacárido provoca la aparición de un tipo de estereoisomería que no hemos visto hasta ahora. Si no te suena mucho qué es la estereoisomería, te recomiendo que veas un vídeo anterior que tenemos en el canal en el que hablamos de la isomería y su relación con los monosacáridos. Os dejo por aquí el enlace para que podáis revisarlo. Entonces, en el caso de la estereoisomería que aparece asociada a la ciclación de algunos monosacáridos, esto ocurre cuando el carbono carbonílico, recordamos que es el que está formando parte del grupo funcional. En el caso de este ejemplo en concreto, que está marcado en asterisco, es un grupo aldehído, pero podría ser el carbono del grupo cetona. Ese carbono se llama carbono carbonílico. Pues, como acabamos de ver, ese carbono participa en la ciclación, es el que enlaza con el carbono 5 a través del oxígeno. Pues este carbono, cuando está ciclado, cuando está formando parte de la estructura cíclica,
ese carbono ya no se llama carbono carbonílico, pasa a llamarse carbono anomérico y se convierte en un carbono especial porque es un carbono asimétrico. Los carbonos asimétricos, como hemos hablado en algún otro vídeo, son aquellos carbonos que tienen sus 4 enlaces posibles unidos a 4 grupos diferentes o a 4 elementos distintos. En el caso del carbono anomérico, que vemos aquí marcado con el asterisco, está unido a un oxígeno, a un hidrógeno, a un grupo OH y a un carbono que tiene otros grupos unidos, otros radicales. Entonces, sus 4 enlaces enlazan con moléculas diferentes. Esto es un carbono asimétrico. Entonces, ya habíamos visto en el vídeo de la isomería que los carbonos asimétricos tienen una peculiaridad y es que sus radicales pueden rotar en el espacio y adquirir distintas formas. En el caso de este carbono asimétrico, del carbono anomérico, lo que ocurre es que ese hidrógeno que aquí tenemos rodeado de rosa y el OH que está en azul pueden estar colocados como lo veis en la imagen o al revés. El OH puede estar arriba y el hidrógeno abajo. Lo vimos antes cuando estábamos explicando cómo se ocurre la unión. No necesariamente tiene que estar siempre el OH abajo y el hidrógeno arriba y al revés, sino que puede rotar. Y eso da distintas formas de estereoisomería. Entonces, una de las formas es la forma alfa, que es cuando el grupo OH está debajo, es decir, el carbono anomérico, hemos marcado un asterisco, tiene el grupo OH debajo. Si está arriba, si el grupo OH está arriba, se llama forma beta. Y esos son los dos tipos o formas que presenta la anomería, que es el tipo de estereoisomería asociada a la ciclación. Bien, aunque las estructuras cíclicas que estamos viendo estamos representándolas en un solo plano, en la realidad los átomos de las moléculas se distribuyen en un espacio tridimensional, dando lugar a distintas formas. Entonces, en el caso de las aldohexosas, como es la glucosa, tenemos dos posibilidades. Tenemos la forma tipo silla o tipo trans, como veis en la imagen tiene así una forma como de silla, en la que los carbonos laterales está uno arriba y otro como hacia abajo, dando esa forma como de silla. Y la otra forma es en tipo bote, que es como si fuera un barquito, o tipo cis, en el que los carbonos de los extremos, como veis, están hacia el mismo lado. Los monosacáridos cíclicos presentan una nomenclatura específica que identifica qué estructura se forma cuando ciclan, es decir, si forman estructura pentagonal o furano o forma hexagonal o pirano. Y además, esta nomenclatura también nos indica qué tipo de anomería presenta la molécula, es decir, si tiene una forma alfa o beta. Vamos a ver unos ejemplos entonces de cómo es la nomenclatura para los monosacáridos cíclicos. Aquí vemos la molécula de glucosa. La glucosa, esta es una D-glucosa que tenemos en forma cíclica. Entonces, ¿qué tipo de anomalía presenta? Como su OH del carbono anomérico está por debajo, lo vemos aquí indicado en rosa, en un circulito rosa, entonces la forma es la forma alfa. Y como es la glucosa, y sabemos ya, porque lo hemos visto varias veces en este vídeo, que la glucosa tiene una forma cíclica hexagonal, es decir, es una piranosa, como veis aquí, será glucopiranosa. Entonces queda finalmente el nombre como alfa-D glucopiranosa. Que el OH está por encima del carbono anomérico, entonces hablamos de la forma beta. En este caso será la forma beta, entonces el nombre quedará beta-D glucopiranosa. Piranosa siempre va a ser porque la glucosa siempre tiene esa forma hexagonal.
Bien, este otro ejemplo vemos a la fructosa, esta es la D-fructosa, ya en forma cíclica. Entonces la D-fructosa, como vimos antes, tiene una forma pentagonal. Y en este caso, el carbono anomérico marcado con un asterisco, vemos que su grupo OH está por debajo del carbono. Entonces es la forma de anomería alfa. Entonces el nombre quedaría alfa de fructofuranosa porque tiene forma pentagonal, es decir, forma de pentágono, de furano. Que el OH se encuentra por encima, entonces hablamos de la forma de anomería beta, y entonces la molécula se llamaría beta de fructofuranosa. Como ya dijimos antes, la forma de furano o pirano no va a variar, lo que varía es la anomería. Pues espero que os haya gustado el vídeo. He intentado explicarlo lo más clarito posible, pero es normal que surjan dudas porque es un poco complejo. Así que cualquier cosa me lo dejáis en comentarios que yo os voy a contestar. Y nos vemos prontito. ¡Chao!